Antes de comenzar, déjame hacerte una pequeña introducción. ¿Alguna vez te has sentido al borde del abismo pensando que lo habías perdido absolutamente todo, solo para que el destino te sorprenda con una luz inesperada? Esta es la historia de una joven valiente que arriesgó todo para no separarse de su hermanito ante la crueldad del mundo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance. Posteamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El sol vespertino proyectaba largas sombras a lo largo de la polvorienta calle principal de Oak Haven, Montana. Nora Vance apretaba con tanta fuerza la mano de su hermano de 5 años que sus nudillos se habían puesto blancos. La voz del cobrador retumbaba sobre la multitud anunciando el siguiente contrato de deuda en traspaso. Una joven de 20 años y su hermanito traspasados como una obligación laboral indivisible. El corazón de Nora latía con fuerza contra sus costillas, mientras luchaba por contener las lágrimas, decidida a no mostrar debilidad ante los rostros lascivos que la observaban. $200 por el contrato de la chica y el chico, gritó el cobrador. Espalda fuerte, dientes sanos, sabe cocinar y limpiar. El niño es lo bastante pequeño como para no ser un estorbo. Nora miraba al frente, negándose a establecer contacto visual con ninguno de los posibles postores. Tan solo 3 semanas atrás, ella y el pequeño Toby vivían en paz con su padre en su modesta granja. Luego la fiebre se llevó a su padre y con él los escasos ahorros gastados en medicinas que no sirvieron de nada. Cuando el banco ejecutó la hipoteca de la propiedad, el cobrador de deudas vio una oportunidad en los hermanos huérfanos. 250. Escucho 300. La voz del cobrador raspaba sus oídos hasta que alguien gritó 300 desde el fondo. 300. 50, replicó otro hombre, cuyos ojos recorrieron el cuerpo de Nora de un modo que le erizó la piel. 500. Se oyó una voz firme desde un lateral del grupo, y la multitud se abrió cuando un hombre alto avanzó. Su rostro quedaba parcialmente en sombra bajo el ala ancha de su sombrero. Pero Nora pudo distinguir una mandíbula fuerte salpicada de barba incipiente. Vestía ropa gastada pero limpia, pantalones de trabajo, una sencilla camisa de algodón y un chaleco de cuero. No era un hombre rico, pero sí respetable. 500 a la 1, a las 2, adjudicado al señor Silas Thorne. Nora soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Al menos no había sido el hombre de las miradas inquietantes. Toby se apretó más contra su costado, sus deditos clavándose en la falda de ella. «Vengan conmigo», dijo el señor Thorne al acercarse. Su voz era profunda, pero no cruel, y asintió hacia una carreta al borde del pueblo. «Tenemos un buen trecho antes de que caiga la noche». Mientras caminaban, Toby tropezó agotado tras horas de pie bajo el sol abrasador. Sin dudarlo, el señor Thorne lo alzó y lo sentó sobre sus anchos hombros. El gesto sorprendió a Nora, que esperaba ser tratada como simple mano de obra esclava, no con consideración. «¿A dónde vamos?», se atrevió a preguntar cuando llegaron a la carreta. «A mi rancho, a unas 3 horas al oeste», respondió él, y ayudó a Toby a subir a la caja de la carreta, donde había preparado un pequeño montón de mantas, pidiendo que descansaran allí atrás. «Hay agua en esa cantimplora si tienen sed». Nora subió junto a su hermano, observando con recelo a su nuevo patrón y preguntando qué se esperaría de ellos, a lo que Silas Thorne se detuvo con la mano apoyada en el lateral, y sus ojos de un verde impactante se encontraron con los de ella, pidiendo que por ahora solo descansaran porque hablarían más al llegar a casa. La carreta se puso en marcha. Nora rodeó protectoramente a Toby, quien empezaba a dormirse agotado, y a pesar de su determinación por mantenerse alerta, el balanceo rítmico y el calor de la tarde hicieron que sus párpados se cerraran.
Despertó sobresaltada cuando la carreta se detuvo. El sol se ponía tiñendo el cielo de brillantes naranjas y rosas, y ante ellos se alzaba una casa de rancho modesta pero bien cuidada, con un granero amplio, un corral cercano, caballos pastando y una columna de humo en la chimenea. «Hemos llegado», dijo Silas, rodeando la carreta para ayudarlos a bajar. Toby seguía dormido y el ranchero lo alzó con cuidado, diciendo que les mostraría dónde podían acostarlo. Dentro, la casa era sencilla pero acogedora. Una sala principal con chimenea de piedra, una zona de cocina con estufa de hierro fundido y puertas que conducían a lo que Nora supuso serían los dormitorios. Los muebles eran robustos y prácticos, hechos por manos hábiles, y Silas la guió hasta una pequeña habitación con una cama individual. «Puede dormir aquí por ahora», dijo depositando a Toby con suavidad. Nora le quitó las botas gastadas al niño y lo cubrió con una colcha doblada al pie de la cama. Al regresar a la sala principal, Silas removía algo en una olla sobre la estufa, y el aroma a guiso de ternera hizo que el estómago de Nora rugiera lo bastante fuerte como para que él lo oyera, haciendo que una chispa de diversión cruzara su rostro. «Siéntese», dijo señalando la mesa. «Debe tener hambre». Nora se sentó tiesa con las manos sobre el regazo. «Señor Thorne, Silas», la corrigió él, colocando un cuenco de guiso y un trozo de pan delante de ella. «Silas», repitió ella con vacilación, «necesita entender qué espera de nosotros, de mí». Él se sentó frente a ella con su propio cuenco, diciendo que comiera primero y luego hablarían. El guiso era sustancioso y sabroso, la primera comida decente que había tomado en días. A pesar de su ansiedad, Nora vació el cuenco rápidamente. Silas lo rellenó en silencio, sin hacer comentarios. Cuando terminó la segunda ración, él sirvió café a ambos y se recostó en la silla. «Necesito ayuda en el rancho», empezó. «La anterior ama de llaves se marchó para casarse con un hombre de Bozeman. Me las he arreglado, pero mal». Tomó un sorbo de su taza. «Los vi esta mañana cuando los llevaron a la feria de deudas. La forma en que usted se mantuvo erguida, protegiendo a su hermano, lo respeté. Nora esperó sin saber a dónde conducía aquello. Le ofrezco un empleo, no servidumbre», continuó él. «Usted se encargará de la casa, cocinará, atenderá el huerto de la cocina, y a cambio, usted y su hermano tendrán techo, comida y un pequeño salario». Los ojos de Nora se abrieron de par en par, preguntando por el salario si él había pagado por ellos, a lo que él respondió con firmeza que compró su contrato para impedir que otro lo hiciera, que no son esclavos y que así no funcionan las cosas en su casa, añadiendo que su hermano es demasiado pequeño para trabajar duro, que debe dejarlo ser niño y que cuando sea mayor le enseñará el trabajo del rancho si le interesa o irá a la escuela. Nora lo estudió buscando engaño y preguntó por qué haría él esto. Los ojos de Silas se suavizaron ligeramente. «Sé lo que es quedarse sin familia, sin opciones», dijo poniéndose de pie y llevando su cuenco vacío al fregadero, indicando que había un dormitorio para ella por esa puerta con cerradura para que la usara si se sentía más segura, y se volvió hacia ella con expresión solemne, afirmando que habían pasado por suficiente, que estaban a salvo allí y que los dos eran su familia ahora, si así lo elegían. La inesperada bondad de sus palabras hizo que por primera vez ese día los ojos de Nora se llenaran de lágrimas. Las parpadeó rápidamente para alejarlas y logró decir gracias. Esa noche, Nora yacía despierta en la cama desconocida, escuchando los extraños sonidos del rancho, el ocasional relincho de los caballos, el aullido lejano de un coyote y el crujir de la casa al asentarse. Y a pesar de las palabras de Silas, había cerrado la puerta con llave porque la confianza tardaría en llegar. A la mañana siguiente despertó y encontró a Toby ya levantado, sentado a la mesa de la cocina, mientras Silas le enseñaba a tallar un trozo de madera,
diciéndole que siempre cortara alejándose de sí mismo y guiando con suavidad las pequeñas manos del niño. La cara de Toby estaba arrugada por la concentración, con la lengua asomando por la comisura de la boca. Parecía más relajado de lo que Nora lo había visto en semanas. «Buenos días», dijo Silas al notarla. «El café está caliente». Durante los días siguientes, Nora se instaló en una rutina. Se levantaba temprano para preparar el desayuno, pasaba las mañanas limpiando y ordenando la casa que claramente había sido mantenida por un soltero durante demasiado tiempo, y dedicaba las tardes a la colada, el huerto y la cena. Toby seguía a Silas como una sombra, fascinado por todo lo que hacía el ranchero. Una semana después de su llegada, Nora colgaba la ropa en la cuerda cuando oyó la risa encantada de Toby, un sonido que no había escuchado desde antes de que su padre enfermara. Rodeó la sábana que estaba tendiendo y vio a Silas alzando al niño sobre el lomo de una yegua vieja y mansa. «Agarra las riendas así», le indicaba Silas sin apretar demasiado. «Ella debe sentir tus manos, pero no quieres lastimarle la boca». Toby asentía con seriedad, su carita iluminada de alegría. Silas caminaba junto al caballo con una mano lista para sujetar al niño si fuera necesario, mientras daban una lenta vuelta al corral. Algo cálido y desconocido floreció en el pecho de Nora al ver la escena. Por primera vez desde que llegaron al rancho, se permitió albergar la esperanza de que quizá hubieran encontrado no solo refugio, sino un hogar. Esa noche, mientras Nora terminaba de fregar los platos, Silas se acercó con una pequeña bolsita, su salario de la primera semana, dijo dejándola en la encimera junto a ella. Ella se secó las manos y abrió la bolsita, sorprendida por la cantidad. «Es demasiado. Es un pago justo por un buen trabajo», respondió él. «Hay algo más que debemos hablar». Hizo una pausa, eligiendo con cuidado las palabras. «El pueblo está a un día de cabalgata de aquí. Suelo ir una vez al mes por provisiones. Mañana iré, y usted y Toby deberían venir para que los vean como personas libres, no como deudores atados. ¿Cree que es necesario? La gente habla. No quiero malentendidos sobre su posición aquí». Su mandíbula se tensó ligeramente y dijo que debía saber que tenía opciones. Si decide que este arreglo no funciona, puede marcharse. «No, se lo impediré». La certeza de que le estaba ofreciendo una elección genuina la conmovió profundamente. «Gracias por eso, pero hasta ahora no tengo quejas sobre nuestro arreglo. Qué intenso ha sido el relato hasta aquí. Muchas gracias por haber escuchado hasta este punto. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué crees que pasará ahora que van al pueblo? ¿Los aceptarán los vecinos o habrá problemas? Déjalo en los comentarios y recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Sigamos con la historia. El viaje al pueblo al día siguiente resultó más difícil de lo que Nora había anticipado. Oak Haven era pequeño, pero en crecimiento, con una tienda general, una cantina, una pequeña iglesia y varios establecimientos más alineados en la calle principal. Mientras avanzaban por el pueblo, Nora era muy consciente de las miradas curiosas y los susurros. En la tienda general, el propietario, un hombre calvo con gafas sobre la nariz, alzó las cejas al verlos. Silas Thorne, trayendo compañía al pueblo. «Nunca pensé que vería el día», dijo desplazando su mirada hacia Nora y Toby. «Estos son los de la feria de deudas de la semana pasada». La postura de Silas se endureció casi imperceptiblemente. «Esta es la señorita Nora Vance y su hermano Toby. Trabajan en mi rancho». Los ojos del tendero se entrecerraron diciendo que ahora lo llamaban trabajo. Antes de que Silas pudiera responder, una voz femenina cortó la tensión. «Horace Miller, ocúpate de tus asuntos por una vez en tu miserable vida». Una mujer de unos 40 años se acercó. Su cabello oscuro, surcado de plata, recogido en un moño práctico. Extendió la mano a Nora. «Martha Higgins, tengo la tienda de costura al lado». Nora le estrechó la mano, agradecida por la intervención,
diciendo encantada de conocerla, señora Higgins. En realidad es señorita, respondió Marta con un guiño. Nunca encontré un hombre por el que valiera la pena renunciar a mi independencia. Se volvió hacia Silas diciendo que su pedido habitual estaba listo. Silas, y que había añadido unas telas que pensó que a la señorita Vance podrían servirle para ropa del niño. Los niños en crecimiento siempre necesitan cosas nuevas. Añádalo a mi cuenta, dijo Silas con un gesto de agradecimiento. Martha ayudó a reunir las provisiones y habló en voz baja con Nora. No haga caso a Horace. Es un chismoso sin nada mejor que hacer que suponer cosas. Silas Thorne es un buen hombre, el mejor del territorio, si me preguntan. Perdió a sus padres siendo joven y levantó ese rancho de la nada. Ha sido muy amable con nosotros, admitió Nora. Marta sonrió con complicidad. Eso no me sorprende en absoluto. Venga a verme si necesita algo que una mujer no pueda pedir fácilmente en compañía mixta. ¿Entendido? El resto de la visita transcurrió sin incidentes, aunque Nora seguía sintiendo las miradas especulativas. En el camino de regreso, Toby charlaba emocionado sobre los caramelos que Silas le había comprado mientras Nora permanecía en silencio, procesando los acontecimientos del día. La gente hablará un tiempo, dijo Silas al fin, como si leyera sus pensamientos. Luego encontrarán otro tema de chisme. Estoy acostumbrada a que hablen, respondió ella. Tras la muerte de nuestra madre, siempre hubo susurros sobre mi padre, criando solo a 2 hijos. La gente teme lo que es diferente a su propia experiencia. Él la miró de reojo diciendo que a Marta le caía bien. Eso es bueno, es respetada en el pueblo y parecía tenerle en gran estima. Una leve sonrisa rozó los labios de Silas. Me conoce desde que era más pequeño que Toby. Me enseñó a coser una costura recta cuando remendaba mi propia ropa tras la muerte de mis padres. ¿Qué edad tenías?, preguntó Nora, curiosa por su pasado. 12 cuando murió mi padre, y mi madre había fallecido 2 años antes. Sus manos se apretaron sobre las riendas. Tuve que crecer rápido. Lo entiendo, dijo ella en voz baja. Sus miradas se cruzaron brevemente y entre ellos pasó un momento de comprensión silenciosa. Cuando el verano dio paso al otoño, la vida en el rancho adquirió un ritmo cómodo. La cocina de Nora mejoró con la práctica y se sentía orgullosa de mantener la casa limpia y ordenada. Toby creció más fuerte y confiado, pasando los días ayudando en pequeñas tareas y aprendiendo a montar. Y Silas, aunque seguía reservado, fue revelando poco a poco más de sí mismo mediante pequeños gestos y conversaciones tranquilas. Una tarde, cuando el primer frío del otoño se colaba en el aire, Nora estaba en el porche remendando una camisa de Toby. Silas se reunió con ella al terminar su jornada y se sentaron en un silencio agradable mientras el sol se hundía bajo el horizonte. Ahora duerme bien, observó Nora, señalando hacia la casa donde habían acostado a Toby 1 hora antes. Ya no tiene pesadillas. Es bueno, respondió Silas. Es un niño resiliente. Los niños se adaptan más fácilmente que los adultos, creo. Ella dejó la costura a un lado. Quería agradecerte, Silas, lo que has hecho por nosotros. Nunca podré pagártelo. Él negó con la cabeza diciendo que no había nada que pagar. Si lo hay, insistió ella con suavidad. Nos diste seguridad cuando no teníamos ninguna. Has sido paciente y amable, especialmente con Toby. Vaciló. Nos has dado un hogar. Silas permaneció en silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era baja. Este lugar era solo una casa antes de que ustedes llegaran. Tú y Toby lo han convertido de nuevo en un hogar. Sus miradas se encontraron en la creciente oscuridad, y Nora sintió que algo cambiaba entre ellos, algo tierno, frágil y lleno de posibilidades. El momento se rompió con el sonido lejano de jinetes que se acercaban. Silas se puso de pie de inmediato, alerta. «Quédese aquí», dijo con voz repentinamente dura. Desapareció dentro de la casa y regresó momentos después con un rifle. «Entre y cierre con llave.
No abra a menos que oiga mi voz. El miedo atenazó el corazón de Nora mientras corría dentro. A través de la ventana vio como 3 jinetes emergían de la oscuridad y se detenían a cierta distancia de donde Silas esperaba, con el rifle en posición relajada, pero listo. No pudo oír la conversación, pero la tensión en los hombros de Silas lo decía todo. Tras lo que pareció una eternidad, los jinetes dieron media vuelta y se marcharon, aunque uno de ellos escupió al suelo con aparente desprecio. Cuando Silas regresó, su rostro estaba sombrío. ¿Qué fue eso?, preguntó Nora con el corazón aún acelerado. Los vecinos y sus hermanos, respondió Silas, dejando el rifle a un lado. Llevan años codiciando estas tierras. Pensaron que podrían intimidarme para que vendiera. Solo eso, insistió ella, intuyendo que había más. La mandíbula de Silas se tensó. Oyeron hablar de ti y de Toby. Hicieron ciertas sugerencias que no me gustaron. El estómago de Nora se revolvió sobre mí. No importa. No volverán pronto. Sus ojos se encontraron con los de ella, fieros con una intensidad protectora que le cortó la respiración. Nadie va a hacerles daño ni a ti ni a Toby mientras yo viva. Te lo prometo. La sinceridad de su voz la reconfortó, aunque también la asustó. No quiero que te arriesgues por nosotros. Esa no es tu decisión, dijo él simplemente. Esa noche el sueño de Nora fue inquieto, plagado de sueños sobre la feria de deudas y hombres sin rostro pujando por su trabajo y el de Toby. Despertó antes del amanecer con el corazón latiendo fuerte y salió sigilosamente de su habitación para comprobar que su hermano estaba bien. Toby dormía plácidamente, con un brazo sobre la cabeza y la boca ligeramente abierta. Tranquilizada, cerró su puerta con suavidad y se dirigió a la cocina para empezar el desayuno, solo para encontrar a Silas ya allí, con el café preparándose en la estufa. «Te levantaste temprano», dijo sorprendida. No podía dormir. Le sirvió una taza y se la entregó. Sus dedos se rozaron enviando una descarga de conciencia a través de ella. «¿Pesadillas?», preguntó él. Ella asintió, rodeando la taza caliente con las manos, sobre la feria de deudas, sobre lo que podría haber pasado si tú no hubieras estado allí. Silas se apoyó contra la encimera con su propia taza entre las grandes manos. «Casi no estuve. No tenía planeado ir al pueblo ese día». «¿Qué te hizo cambiar de idea?». «Me quedé sin café», dijo con una pequeña sonrisa. De todas las cosas, Nora soltó una risa suave ante la ironía. «Entonces, estoy muy agradecida por tu costumbre de tomar café. Yo también». Sus ojos se sostuvieron un momento más de lo necesario antes de que él apartara la mirada. «Hoy voy a domar a la nueva yegua. Puede que llegue tarde a la cena». El momento pasó, pero Nora se encontró pensando en él todo el día. La calidez de sus ojos, la sensación de sus dedos contra los suyos, la tranquila intimidad de compartir café antes del alba. A medida que el otoño avanzaba trayendo mañanas frescas y tardes doradas, Nora se volvía cada vez más consciente de Silas, de maneras que iban más allá de la gratitud. Notaba la fuerza de sus manos al trabajar con los caballos, la rara sonrisa que transformaba su rostro serio, la ternura que mostraba a Toby durante las clases de equitación. Y a veces, cuando creía que él no miraba, lo sorprendía observándola con una expresión que aceleraba su corazón. Una fresca mañana de octubre, Nora estaba en la cocina amasando pan cuando Toby irrumpió por la puerta con el rostro iluminado de emoción. «Nora, Silas me lleva de caza mañana. Solo nosotros dos acamparemos y todo». Ella alzó las cejas y miró más allá de Toby hacia Silas, que estaba en el umbral con expresión de disculpa. «Debería haberlo hablado contigo primero», reconoció él. «Sí, deberías», convino ella, aunque no pudo mantener la severidad ante el entusiasmo de Toby. «Por favor, di que puedo ir», suplicó Toby. «Silas dice que ya soy lo bastante mayor y me enseñará a disparar su rifle pequeño y traeremos un ciervo para la carne del invierno». «Tranquilo,
rió Nora, revolviéndole el pelo con una mano enharinada. Necesito hablar con Silas a solas. ¿Por qué no vas a dar de comer a las... gallinas? Una vez que Toby salió corriendo, aún rebosante de emoción, ella se volvió hacia Silas. Casa, solo tiene 5 años, casi 6, corrigió Silas. Y yo empecé más joven. Es importante que un chico aprenda esas habilidades. Es peligroso. Lo mantendré a salvo, Nora, lo sabes. Ella suspiró, sabiendo que tenía razón. Nunca ha pasado una noche lejos de mí. Silas dio un paso más cerca, suavizando la expresión. Es bueno que gane algo de independencia, y bueno para ti tener tiempo para ti misma. No sé qué haría con tiempo para mí misma, admitió ella con una pequeña risa. He sido responsable de él desde que nació. Entonces definitivamente es hora, vaciló. Luego extendió la mano para quitarle una mancha de harina de la mejilla. El roce fue breve, pero dejó su piel hormigueando. Volveremos antes del atardecer de mañana, lo prometo. A la mañana siguiente, Nora observó cómo Silas y Toby se alejaban a caballo con su hermano sentado delante de Silas en el semental, agitando la mano emocionado. La casa se sentía extrañamente vacía sin ellos. El silencio era a la vez pacífico y desconcertante. Pasó el día poniendo al día el remiendo y horneando pan y tartas, disfrutando de la rara soledad, aunque miraba frecuentemente por la ventana. Esa tarde se dio un largo baño, un lujo que rara vez se permitía, y se acostó temprano con un libro que Silas le había prestado. Despertó con el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Hacia mediodía había devenido en un aguacero constante, y por la tarde Nora paseaba ansiosa, vigilando el patio embarrado en busca de señales de su regreso. Cuando el crepúsculo se acercaba sin rastro de ellos, el miedo real empezó a apoderarse de ella. Estaba considerando ensillar un caballo para ir a buscarlos, cuando por fin oyó cascos acercándose. Corrió a la puerta y vio al semental de Silas trotando hacia el patio. Ambos jinetes estaban empapados hasta los huesos. Toby iba envuelto en el abrigo de Silas, solo su carita sonriente visible. «Conseguimos un ciervo, Nora», gritó mientras Silas lo bajaba. «Yo ayudé adentro». «Los dos, antes de que cojan una pulmonía», ordenó ella, el alivio agudizando su voz más de lo que pretendía. Una vez que Toby estuvo seco, alimentado con guiso caliente y acostado, aún parloteando emocionado sobre la aventura, Nora regresó a la sala donde Silas estaba junto al fuego, con el cabello aún húmedo tras cambiarse a ropa seca. «Estabas preocupada», observó él cuando le entregó una taza de café. Empezó a llover y no regresaban. Cuando dijiste, se sentó frente a él con su propio café intacto. Imaginé toda clase de cosas terribles. Esperamos lo peor de la lluvia bajo unos pinos. No lo habría traído a casa bajo un diluvio si hubiéramos tenido opción. La miró por encima. Del borde de la taza. «Lo hizo bien, Nora. Deberías estar orgullosa». «Y lo estoy», dijo ella suavemente. De los dos, nunca lo había visto tan feliz. Vaciló, luego añadió: «Gracias por ser tan bueno con él. Apenas conoció a nuestro padre. Era demasiado pequeño. Cuando enfermó y ahora te mira como si...» «¿Cómo qué?», preguntó Silas cuando ella se interrumpió. «Como si tú hubieras colgado la luna y las estrellas». Terminó con una pequeña sonrisa. «Te has vuelto muy importante para él». «Él es importante para mí también», dijo Silas, dejando la taza a un lado e inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. «Los dos lo son». La intensidad de sus ojos verdes le cortó la respiración. «Silas, sé que esto no es sencillo», continuó él. «Cómo nos unimos, lo que la gente pueda pensar, pero estos últimos meses...» Se pasó una mano por el cabello húmedo, buscando palabras. «Nunca esperé volver a sentir esto, o quizás sentirlo alguna vez». El corazón de Nora martilleaba contra sus costillas. ¿Sentir qué?
y en lugar de responder se levantó y cruzó hasta donde ella estaba sentada, arrodillándose ante su silla. Lentamente, dándole toda oportunidad de apartarse, tomó sus manos entre las suyas. «Te amo, Nora Vance», dijo simplemente. «Creo que empecé a enamorarme de ti. Aquel primer día, cuando te mantuviste tan valiente y orgullosa en la feria de deudas, protegiendo a tu hermano». Las lágrimas acudieron a los ojos de Nora, mientras las emociones que había reprimido durante meses finalmente se liberaban. «Yo también te amo», susurró. «He tenido miedo de admitirlo, incluso para mí misma». «¿Miedo por qué?» «Porque llegué aquí como alguien de quien pagaste la deuda», explicó con voz temblorosa. «No quería que mis sentimientos fueran solo gratitud u obligación». Los pulgares de Silas trazaron círculos suaves sobre sus palmas, y ahora sé que es mucho más que eso. Liberó una mano para tocarle el rostro, maravillándose de la libertad de hacerlo. «Eres un buen hombre, Silas Thorne, el mejor que he conocido». Él volvió el rostro para besar su palma y el sencillo gesto envió una oleada de calor a través de ella. Cuando volvió a mirarla, sus ojos contenían una pregunta. Ella respondió inclinándose y presionando sus labios contra los de él. El beso fue suave al principio, tentativo, pero pronto se profundizó mientras años de soledad y meses de sentimientos crecientes fluían entre ellos. Sus brazos la rodearon por la cintura, atrayéndola hasta que ella se deslizó de la silla y quedó de rodillas frente a él, sus cuerpos apretados. Cuando por fin se separaron, ambos sin aliento, Silas apoyó su frente contra la de ella. «Cásate conmigo, Nora», murmuró. «Sé mi esposa, no mi ama de llaves. Hagamos oficial esta familia». La alegría brotó dentro de ella, brillante y deslumbrante como el amanecer. «Sí», suspiró, «sí, me casaré contigo». Se casaron 2 semanas después en la pequeña iglesia de Oak Haven con Martha Higgins, como testigo de Nora y Toby, portando orgullosamente los anillos. La curiosidad del pueblo sobre su inusual comienzo fue dando paso gradualmente a la aceptación al observar el amor genuino entre ellos. La primavera siguiente trajo nueva vida al rancho, terneros en los pastos, polluelos en el gallinero y semillas brotando en el huerto ampliado de Nora, y mientras las flores silvestres comenzaban a cubrir la pradera, Nora compartió su propia noticia con Silas una tarde mientras estaban sentados en el porche, viendo a Toby perseguir luciérnagas. «En el crepúsculo, habrá otro miembro en nuestra familia para el invierno», dijo tomando su mano y colocándola sobre su vientre a un plano. «Un hermanito o hermanita para Toby». El rostro de Silas se transformó con asombro y alegría. La atrajo hacia sí, y su beso estuvo lleno de promesa y amor. «Nunca pensé que tendría todo esto», confesó con voz ronca por la emoción. «Una esposa, hijos, una verdadera familia». «Ni yo», respondió ella, apoyando la cabeza contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. «Cuando nos llevaron a aquella subasta de deudas, pensé que todo estaba perdido». Lo miró con el corazón rebosante. «Y ahora sé que solo era el comienzo». En diciembre, mientras la nieve cubría el paisaje de Montana, nació su hijo Thomas Silas Thorne, con los ojos verdes de su padre y el espíritu decidido de su madre. Toby, ahora con 6 años y fieramente orgulloso de su papel de hermano mayor, rara vez se separaba del bebé, contándole historias de cacerías y futuras aventuras a caballo. Mientras Nora observaba a su esposo sosteniendo a su hijo recién nacido, con Toby apretado a su lado, reflexionaba sobre el camino que los había llevado hasta allí. Desde las profundidades de la desesperación en aquel traspaso de obligaciones, hasta las cumbres de la alegría en su hogar, había sido un sendero que ninguno de los dos podría haber previsto. «¿En qué piensas?», preguntó Silas, alzando la vista y descubriendo que lo miraba. «Pienso en la familia», respondió ella, cruzando la habitación para unirse a ellos.
en cómo puede perderse y encontrarse y crearse de nuevo. Él acomodó al bebé en un brazo para poder atraerla con el otro. Tú y Toby me salvaron tanto como yo los salvé a ustedes, dijo en voz baja. Nunca lo olvides. Fuera, la nieve seguía cayendo, envolviendo el rancho en un manto blanco. Pero dentro el calor y el amor abundaban, los regalos más preciados de todos en el salvaje territorio de Montana, donde una joven Rota y su hermano habían encontrado no solo refugio, sino un hogar, un futuro y un amor que los sostendría a través de todas las estaciones por venir. Sí, muchísimas gracias por haber escuchado toda la historia junto a nosotros. Este relato nos deja una hermosa reflexión. Incluso en los momentos de mayor desesperación y oscuridad, la bondad desinteresada puede florecer y construir un verdadero hogar. Nos enseña que el amor puro y el respeto pueden sanar las heridas más profundas del pasado, transformando la adversidad en el cimiento de una gran familia. Si conectaste con este mensaje positivo y te encantó, por favor suscríbete para disfrutar de más historias como esta.